Ya, jóvenes, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a seguir con lo que es el curso de mecánica de suelos y diseño de mezclas. En la semana número 5 lo que nos compete es lo que es la capilaridad de los suelos. La clase pasada habíamos visto lo que era prácticamente los ensayos, ¿no? De carga constante, carga variable, lo que era prácticamente nuestra permeabilidad del suelo, ¿no? Habíamos visto. Vamos a ver lo que es un video. Se ve la pantalla. A ver si me confirman, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se logra visualizar? Sí, señor, aquí se ve la pantalla. Ya, vamos a ver un pequeño video donde vamos a tener la idea prácticamente de lo que es una capilaridad, ya de un ensayo prácticamente a mano o simple en campo, ya, para poder luego irnos a lo que es prácticamente nuestro tema teórico de hoy, ¿ya? Hola, esta es Empecero. En este video veremos cómo funciona la capilaridad en un suelo arcilloso como parte del quinto laboratorio de mecánica de suelos. Vamos. Como sabemos, cada tipo de suelo es diferente. Por esto es necesaria la mecánica de suelos para analizar y distinguir las diferentes características de cualquier suelo. Donde uno de los muchos comportamientos que tienen estos es la capilaridad, la cual se caracteriza por el contacto del suelo con el agua y la absorción, adhesión y cohesión de estos con la misma. Tema del cual trataremos en este video. Primero, ponemos un plato semihondo, una botella PET de Coca-Cola de 400 mililitros, sin tapa y sin cola, y una pequeña muestra de suelos, que en este caso es arcillos. Ponemos la muestra de suelo en la botella, como se muestra en las imágenes, procedemos a agregar agua en el plato y vemos qué sucede. En esta sección de video y por medio de la cámara rápida podemos observar el transcurso de los primeros 3 minutos de nuestro laboratorio. El video. La mecánica de suelos se puede definir en la capilaridad pasar el nivel freático del suelo o terreno. No puedo ver el video, no sé si soy la única. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, no se está viendo el video. Lo que pasa es que yo no puedo ver el video. Ya, vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Ya, ahora sí, ¿ven la pantalla? Todavía no, todavía. Ya, todavía no reproduzco el video, pero ¿se puede visualizar la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí se ve. Ya, ahora voy a poner el video, ¿ya? Este video. Primero, ponemos un plato semihondo, una botella PET de Coca-Cola de 400 mililitros, sin tapa y sin cola, y una pequeña muestra de suelos, que en este caso es arcillos. Ponemos la muestra de suelo en la botella, como se muestra en las imágenes, procedemos a agregar agua en el plato y vemos qué sucede. En esta sección de video y por medio de la cámara rápida podemos observar el transcurso de los primeros 3 minutos de nuestro laboratorio. En la mecánica de suelos se puede definir la capilaridad como la ascensión del agua al sobrepasar el nivel freático del suelo o terreno por medio de los espacios intersticiales del suelo, en un movimiento opuesto a la gravedad. Lo que podemos observar a simple vista con nuestra muestra de suelos es que en un principio el agua empieza a subir de una forma algo rápida, alcanzando en los primeros 10 minutos una altura de 5 centímetros. En este punto, la subida del agua comienza a hacerse más lenta, registrando en los primeros 30 minutos una altura de 6.5 centímetros, para en la primera hora alcanzar una altura de 8 centímetros. Seguido de esto, en la segunda hora, con 30 minutos, pudimos ver que el agua alcanzó una altura de 10.5 centímetros. Y finalmente culminar estos registros en la quinta hora, donde el agua subió hasta el nivel más alto del suelo, 14.5 centímetros, como se muestran los registros multimedia tomados.
último, se realizan los respectivos cálculos con respecto a la tensión capilar máxima y el esfuerzo máximo de tracción de nuestro suelo. Ya, jóvenes. ¿Lograron visualizar el tema del video? Profesor, la verdad yo no entendía qué decía. A ver. Sí, Machari por ahí creo que comentó algo. A ver, Machari, dime, ¿qué pasó? Profe, no se entendió bien el video, profe. O sea, no entendía qué decían. Ya, pero lograron más o menos dar una visualización del video. Ya, porque vamos a explicar prácticamente el tema de hoy, ¿ya? Eso era prácticamente una introducción nada más. Ya. Entonces, vamos a seguir, jóvenes. El tema de hoy que vamos a ver, que vamos a tocar, es lo que es la capilaridad de los suelos, ¿ya? Seguimos con la semana de ensayos de laboratorio. La capacidad de hoy que ustedes van a tener es conocer la hidráulica de los suelos, tanto la permeabilidad como la capilaridad están dentro de la hidráulica de los suelos, ya dentro de la mecánica hidráulica de los suelos. Así que la capacidad es que conozcan ustedes la hidráulica de los suelos. Vamos a hablar de lo que es la capilaridad del suelo. La capilaridad del suelo es una capacidad, o es la capacidad que tiene, ya que tiene el agua de ascender por pequeños canales, ¿no?, formados por los vacíos del suelo. Ya, estos vacíos tienen un ancho variable, permitiendo que se comuniquen entre sí, dando el camino al ascenso capilar. En suelos de granometría fina, los vacíos son de diámetro reducido, por lo tanto, el ascenso capilar es mayor. Mientras que en suelos granulares, el tamaño o el del diámetro es prácticamente un poco más incrementado. Así que lo que es prácticamente su ascenso va a ser prácticamente de menor ascenso. Entonces, como vimos en el video, jóvenes, la capilaridad de los suelos es prácticamente el ascenso del agua, es el ascenso que tiene ya el agua hacia la parte de la muestra, hacia arriba, ¿no? Y esto se origina prácticamente, ¿por qué? Por los pequeños canales o por los vacíos que presenta la muestra, ¿no? Siempre va a haber capilaridad, siempre la capilaridad o el agua siempre va a ascender a la parte de arriba, ya siempre. Pero ¿cómo esto afecta? ¿Cómo afecta a lo que es prácticamente? A ver, jóvenes, sus audios. A ver si pueden, por favor, apagar sus audios. ¿Ya? Sí, ingeniero, disculpe. Ya. Acá vemos una imagen. Vemos prácticamente cómo prácticamente en un suelo, en la parte que está acá, voy a colocar mi puntero. Vemos en la parte que está acá, en la imagen, vemos tres tipos de muestra. Vemos tres tipos de muestra, donde vemos prácticamente en una granulometría, donde prácticamente el ascenso capilar es mayor, ¿no? Es mayor. Entonces, esta muestra es prácticamente un suelo fino, ¿no? Una muestra fina, un suelo fino. Ya sabemos que los suelos finos son prácticamente las arcillas, ¿no? Y las arenas, los limos, son suelos prácticamente finos. Entonces, cuando prácticamente la muestra o de repente el suelo se encuentra con un nivel freático alto o se encuentra prácticamente con agua o está saturado, vamos a encontrar prácticamente que el ascenso capilar ya, o el incremento del agua o la subida del agua va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la granulometría que presenta esta muestra o este suelo
presenta vacíos de diámetro reducido. Por lo tanto, el suelo va a encontrar mayor exposición a que el agua pueda subir rápidamente. Ya, lo pueda subir rápidamente. Pero en la muestra que se muestra al costado, vemos prácticamente un suelo granular, ¿no? Un suelo bastante granular. Entonces vemos que prácticamente acá sus vacíos son de diámetro mayor, o sea, no son reducidos, sino que son prácticamente, tienen un diámetro, un tamaño nominal un poco más grande. Entonces, por lo que el agua va a subir, sí, la capilaridad se va a presentar, pero no de forma grande, no de forma rápida como lo que es en un suelo fino, ¿no? Entonces, sí va a haber capilaridad, pero no va a ser prácticamente como lo que es un suelo fino, ¿no? Por el tema de la relación de vacíos. Pero ¿cómo esto afecta? ¿Ya? ¿Qué problema me puede traer el ascenso capilar en un suelo? ¿Qué problemas puedo tener? Bueno, puedo tener esos principales problemas, miren, jóvenes. Este es el principal problema, ¿ya? Del ascenso capilar. Si yo tengo una construcción, hago una cimentación, hago un vaciado de una cimentación, y de repente no utilicé el tipo de concreto, ya el tipo de concreto que me está dando el ensayo de laboratorio. De repente me dicen que es un suelo que presenta bastante humedad o bastante napa freática, y por lo tanto voy a tener un ascenso capilar. Va a presentar este tipo de cosas, la humedad por capilaridad. ¿Ya? Este prácticamente eso es prácticamente un mal, ¿ya? Que si no se previene desde los cimientos, vamos a tener prácticamente todos nuestros muros, nuestra cimentación corrida, ¿ya? Dañada por ese tipo de humedad por capilar, ¿no? O por capilaridad. Entonces, ¿qué podemos realizar ante este tipo de cosas? Voy a mostrarles, jóvenes, una imagen, ¿ya? Para ustedes. Un ratito, esperen para salir y rápidamente volver a ingresar. Tengo una imagen, lo voy a buscar ahorita. La norma nos estipula prácticamente esos detalles, ¿no? De qué pasa si yo no utilizo lo que es prácticamente un tipo de cemento adecuado. ¿Qué me dice la norma? ¿Qué me indica, no? Entonces, hay que saber respetar. Acá, vamos, acá. Ya voy a compartir pantalla, jóvenes, rápidamente. Ya, se visualiza, jóvenes, ¿se ve lo que es la pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve. Sencillo. Entonces, cuando prácticamente, miren, esto es lo que nos indica la norma. La norma nos indica que si de repente tenemos un suelo con bastante humedad, vaya a ser por la humedad, por lo que es prácticamente la capilaridad, ¿no? O cómo lo prevenimos. Sabemos que dentro de la humedad, dentro de lo que es prácticamente el salitre, ¿no? Dentro de la humedad se generan varios agentes químicos. Podemos tener prácticamente lo que es la humedad, el salitre, podemos tener la corrosión por el acero, bastantes sulfatos, bastantes agentes químicos que van a intervenir ahí. Entonces el reglamento nos da en la tabla 4.4 los requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos. ¿Ya? Si de repente la exposición a los sulfatos es insignificante, como lo dice acá, vamos a ver, como lo indica acá,
en el primer insignificante, eso quiere decir que prácticamente yo no voy a tener un sulfato prácticamente en agua que presenta mi suelo. Mira. Tengo 0.0, no sobrepasa el sulfato a menos 0.1, o sea, no voy a tener problemas acá. No voy a tener problemas. Pero ¿qué me dice la norma si de repente tengo un suelo que tiene varios sulfatos? Lo clasifica como moderada. Ahora prácticamente ya voy a tener no solamente el 0, ¿no? Voy a tener más de 150 el sulfato en agua. 150 partículas por millón. Ya, entonces, ¿qué tipo de cemento tengo que utilizar acá? ¿Qué tipo de cemento tengo que utilizar? Bueno, acá hay un cemento que puedes utilizar, un tipo de cemento, lo que es prácticamente el Unicosta, son productos, son cementos que nos da el Unicom, ¿ya? Unicosta cumple con los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones para exposición a sulfatos moderada y severa, ¿no? O sea, de preferencia, si yo tengo un suelo así, tengo que elegir prácticamente, o tengo que realizar un vaciado de mis sobrecimientos y de bicimientos con un tipo de cemento HS o MS, ¿no? Que es un cemento resistente a los sulfatos, ¿no? Que por el tema de la humedad no voy a tener problemas ni por capilaridad. Entonces, ese tipo de cemento es lo que me va a dar prevención en lo que es prácticamente mi estructura. Unicosta trabaja con una relación de agua-cemento de 0.50, ya insignificante a moderada, y con 0.55 una relación de agua-cemento, a lo que ya se le conoce como severa, ¿no? Como que ya es prácticamente, la humedad prácticamente ya presenta un riesgo muy grande. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, jóvenes, en lo que es prácticamente su diseño de mezclas, ya. Lo vamos a ir viendo más adelante en lo que es la tecnología del concreto. Esto interviene en lo que es tecnología del concreto, jóvenes. Ya, eso lo vamos a ir más adelante, pero les doy para que ustedes puedan tener en conocimiento, ya, para que puedan tener conocimiento de lo que es prácticamente los tipos de cemento. Y entonces vamos a la diapositiva, jóvenes. Ya. Entonces seguimos en lo que es prácticamente, ya vimos lo que es prácticamente la humedad por capilaridad, ¿no? Vimos prácticamente el mal que presenta, ¿no? En una estructura. Eso es lo que es prácticamente en una estructura, jóvenes. Entonces seguimos. La capilaridad, ya, la capilaridad depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Es por eso que los espacios vacíos del suelo pueden comportarse en conjunto como tubos capilares con secciones transversales. Los vacíos se comunican entre sí y en toda dirección, constituyendo un enrejado de vacíos. Vemos esta imagen, jóvenes, donde prácticamente la capilaridad depende de su tensión superficial. ¿Ya? Depende de la cohesión o la fuerza intermolecular del líquido. Si yo coloco prácticamente un tubo acá, como habíamos visto en el ejemplo, en el video, si colocamos un tubo con agua, el agua va a subir por capilaridad hacia arriba, ya hacia arriba va a subir, sin necesidad de que yo eche el agua dentro del tubo, sino que por capilaridad el agua va a subir por la mezcla. Si los espacios vacíos son de un limo, de una arcilla, los espacios o la relación de vacíos que va a presentar ese suelo son con un diámetro menor, lo que va a dar al agua que prácticamente suba con una gran velocidad, porque no tiene prácticamente una obstrucción en su paso,
¿ya? Entonces, prácticamente el agua que está subiendo o la capilaridad que sube va a comportarse, ¿no? Como prácticamente unos vacíos, que esos vacíos se van a comunicar en todas las direcciones, en todas sus direcciones, transversal, vertical, horizontal, prácticamente ocupando todo el enrejado de vacíos, o sea, prácticamente ocupando todos tus vacíos. Ese es el ascenso capilar. El agua prácticamente va a cubrir todo tu espacio. Entonces, por eso hay que identificar prácticamente, acá vamos a hacer prácticamente identificar lo que es prácticamente los principales ensayos. Vamos a ver los principales ensayos. Entonces, vemos que F, que va hacia arriba, es la fuerza de que asciende, prácticamente que asciende, ¿ya? El agua. Habíamos visto la clase pasada, por ejemplo, con la teoría de Bernoulli, que despejamos la velocidad, que no consideraba una velocidad prácticamente demasiada velocidad, porque prácticamente no está presión, ¿no? No tiene presión. Pero en este caso, tampoco se le considera una velocidad muy grande, o muy acelerada, pero sí se tiene que hacer el cálculo, jóvenes. Porque prácticamente el agua está ascendiendo. Y por lo tanto, tenemos que ver cuál es la velocidad del agua. ¿Ya? Donde también P es prácticamente el peso propio del tubo o de la muestra. Y donde TS, donde TS es la tensión superficial. Este es el ángulo que se forma en θ. Este HC es prácticamente la altura del tubo. Y este H es lo que es prácticamente la altura del agua en la que está. Acá vemos prácticamente F, ascensión capilar, ¿ya? Lo que le estaba indicando, en lo que el agua asciende. P es prácticamente el peso propio del tubo, ¿ya? TS es la tensión superficial del agua, todo la tensión superficial del agua. Si el agua sube hasta acá, va a estar en tensión, ¿ya? Va a estar en tensión. HC, esta parte que está acá, es la altura de la ascensión capilar. Si de repente el agua sube hasta acá y ya no sube más, tengo que hallar esta altura. Tengo que hallar esta altura. ¿Ya? Muy diferente al nivel de agua que tengo. Muy diferente a este H. ¿Ya? A este H. Entonces, conociendo todo esta simbología, estas nomenclaturas, vamos a relacionarnos prácticamente con ejercicios. Con ejercicios prácticamente que se dan en campo, ¿no? En laboratorio, perdón. También se pueden hacer de forma manual, como lo estamos viendo en lo que es prácticamente el video. Vimos en el video, no sé si de repente se habrá visto bien. En la plataforma lo encuentran, jóvenes, en la plataforma lo encuentran. Vemos que prácticamente en el video se coloca una muestra en prácticamente. Vamos a graficarlo acá rápido. En el video se muestra un plato de esta forma un plato, ¿ya? Y que la parte del joven o el estudiante está colocando lo que es un tubo o una botella, ¿no? Y a este plato hondo, que viene por acá, es un plato hondo, le ha agregado agua. Agua por todo lo que es prácticamente su radio del plato de agua, le ha agregado agua. Y encima, o sea, de la parte del pico de la botella, con la muestra encima, lo ha puesto prácticamente sobre el plato con agua. Entonces, al colocarlo sobre el plato con agua, la muestra va a estar en contacto con la parte del líquido, o sea, del agua. Entonces, ahí se va a producir lo que se le llama el ascenso capilar. ¿Ya? El agua
va prácticamente a subir por el vacío de poros, de esta forma. Se le llama, a eso se le llama el ascenso, ¿no? Sube, sube. Va a comenzar a subir. Así yo no rocé agua dentro de la mezcla, perdón, dentro de la muestra, así yo no rocé o de repente yo no vacé agua dentro de la muestra, el ascenso capilar se presenta ahí, jóvenes. Se presenta. Pero ¿por qué se presenta o qué es lo que hace? ¿Por qué sube si nadie lo está empujando? ¿Por qué? Eso, a ese fenómeno se le llama ascenso capilar. Porque la misma muestra presenta lo que es prácticamente un vacío. Y el agua, al encontrar vacíos, ya, al encontrar vacíos va a ser prácticamente que suba hacia la parte. No va a subir a lo que es prácticamente al ras de mi tubo, no, pero de repente sube por acá. No va a subir instantáneamente, no. No va a subir instantáneamente. Va a tener un tiempo limitado, va a tener un tiempo de ascensión. Ese tiempo se calcula, lo tenemos que medir. Y esta altura que tengo acá, ya de que de repente subió el ascenso del agua, subió por capilaridad hasta acá, a ese lo conozco como HC, lo que es mi altura de ascensión capilar. Y eso lo tenemos que calcular, se anota cada hora. De repente, este H que está acá, donde está el pico a la parte del agua, lo conozco como H, o altura de nivel de agua. Ahí está. Si tiene un peso propio esta mezcla o este tubo con la muestra, tengo que pesarlo también antes. Peso propio. Y este F se calcula con lo que es una fórmula que vamos a ver, indicando la fuerza ya de la ascensión capilar. Lógicamente que acá, si se quedó acá, vamos a tener prácticamente una tensión superficial del agua, que el agua ya no sube más, que el agua se quedó ahí. Al ya no subir más, se va a formar lo que es una tensión superficial. Y eso también se calcula, jóvenes. Ya se hace prácticamente unos cálculos. Vamos a ver, vamos a seguir, ya. Vamos a seguir. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta que quisieran realizar? Por favor. A ver, díganme, jóvenes. Profesor, ahorita va a explicar lo que es la tensión en el peso propio, ¿verdad? ¿Ah? Ahorita va a explicar detalladamente lo que es la tensión en el peso propio, ¿verdad? Claro, sí. Vamos a ver. Estos datos, jóvenes, como les indico, si queremos tener datos precisos, ya es necesario llevarlos al laboratorio, pero se pueden hacer manualmente también. Se pueden hacer manualmente, pero lo que ya es prácticamente son ensayos que se realizan en laboratorio, ya, jóvenes, para que puedan tener, porque el laboratorio implementa todo lo que es su sistema, sus equipos, ya, sus equipos. Entonces nosotros al no tener prácticamente o no contar con los equipos necesarios, vamos a tener datos, sí, pero no los datos prácticamente exactos, ¿no? Sino que vamos a tener datos aproximados, ¿no? Aproximados. Ya, un segundo, jóvenes, voy abajo. Ya, jóvenes, seguimos. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver prácticamente lo que es acá, ya lo que es prácticamente el cálculo de la capacidad de lo que es de la capilaridad del suelo, ¿ya? Bueno, esta es una imagen del libro de Bernoulli, ¿ya? Donde nos indica, para poder calcular la altura máxima, ya la altura máxima que estábamos hablando, el HC, la altura máxima, un fluido en un capilar, o sea, que puede alcanzar un fluido en un capilar, ¿no? Para poder calcular la altura máxima, ya se hace necesario hacer un análisis de las fuerzas que intervienen en el sistema fluido.
¿Ya? Por ejemplo, vemos acá. Vamos a poner acá. Vemos prácticamente que todas estas fuerzas que están prácticamente interviniendo, vemos prácticamente a la Z, vemos prácticamente U, vemos tita. Entonces, todas esas fuerzas que intervienen, ¿ya? Dentro del fluido, vamos a sumarlo. Se hace la sumatoria de fuerzas en el eje, tanto en el eje Y, ¿ya? En el eje Y, de la siguiente, porque recuerden que el HS se presenta en el eje Y, de forma vertical nada más. Entonces, digo, sumatorias de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque todas las fuerzas que hacemos, o la sumatoria de fuerzas, son igual a 0. Donde 2pi por radio, ¿ya? Va a ser más la tensión superficial capilar por el coseno de alfa, más pi por radio al cuadrado, todo esto igual a 0. Acá tengo prácticamente lo que es prácticamente la abreviatura. Acá tengo R de radio, el ángulo menisco por el capilar o alfa. La T es la tensión superficial dentro del capilar y la U, W, es la presión. ¿Qué hacemos si queremos despejar la tensión superficial dentro del capilar? Entonces, si quiero despejar la tensión, prácticamente digo, la presión o W, que es la presión, es igual a menos 2T, lo que es tensión superficial dentro del capilar, por el coseno de alfa o el ángulo menisco con el capilar sobre o entre el radio. Profesor, buenas tardes. No se ve lo que está explicando. Sí, dime. No está compartiendo pantalla. Ya, vamos a compartir pantalla. Ya, ¿se ve? ¿Se ve, jóvenes? A ver si me pueden... Sí veía. Ya. Ya vamos a volver a repetirlo, jóvenes. Ya, vamos a volver a repetirlo. Entonces, tenemos prácticamente, para que ustedes tengan como conocimiento, ya, para que ustedes puedan saber cómo, de dónde y por qué salen los datos o cómo lo realizo, ya, es necesario saber que ustedes tengan prácticamente el conocimiento, ya, de lo que es prácticamente la hidráulica de los suelos, porque es prácticamente ya esto es hidráulica. Entonces, vemos prácticamente en el siguiente ejemplo, ya, vamos a calcular prácticamente lo que son las fuerzas que intervienen en un sistema fluido capilar. Eso es lo que se conoce un sistema fluido capilar. Entonces, como habíamos visto, las fuerzas se presentaban en el eje Y, en este eje, en Y, ¿ya? Y vamos a calcular acá las fuerzas, ¿ya? Pero recuerden que como es un tubo, ya, un tubo, y así sea, tenemos que considerar toda esta parte del radio, ya del radio y del diámetro. Sabemos que la fórmula es 2pi por el radio. Entonces, todo eso consideramos. También tenemos que considerar que íbamos a considerar prácticamente la tensión, ¿no? De dónde prácticamente iba a quedar lo que es prácticamente el agua. Si el agua se quedaba hasta acá o subía más acá, lo medíamos el HC, medíamos, ¿ya? Y vamos a calcular la tensión, T, lo que es la tensión superficial dentro del capilar, ¿ya? Dentro del capilar. Esto era hasta donde llegaba lo que es prácticamente mi capilaridad, ¿no? Mi agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso hacía una sumatoria de todas las fuerzas que intervenían y prácticamente lo sumaban, ¿no? Y sabemos que si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Dónde me va a expresar para eso? Para yo poder realizar todo esto, lo que les estoy dibujando, voy a utilizar la siguiente fórmula. 2pi por radio más
la tensión superficial por el coseno de alfa o el ángulo menisco con el capilar, para que no se confundan, o alfa, más pi por radio al cuadrado va a ser igual a 0. Este es para realizar prácticamente la sumatoria de las fuerzas. ¿Ya? Para realizar la sumatoria de fuerzas. Pero quiero despejar prácticamente lo que es prácticamente la tensión superficial del capilar. ¿Ya? Entonces, luego, despejando la presión, vamos a despejar la presión. Se tiene que, acá está, el W es la presión, va a ser igual a menos 2 por la tensión superficial dentro del capilar por el coseno de alfa, o lo que es prácticamente ángulo del menisco con el capilar. Todo esto sobre el radio. Como sabemos, la presión prácticamente es H por P, o a la altura por la presión. Ese es prácticamente lo que es la presión del líquido. Ya, me da prácticamente H va a ser igual a 2 por la tensión superficial dentro del capilar, por coseno de alfa sobre P, o la presión por el radio. Es prácticamente son ecuaciones que se dan dentro de lo que es prácticamente un sistema fluido capilar, pero es para que ustedes prácticamente lo tengan como conocimiento. ¿Ya? Vamos a ver prácticamente acá lo que vamos a utilizar, las principales herramientas para prácticamente este ensayo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar bandeja plástica y tubos de plástico. Acá tenemos los tubos de plástico y una bandeja de plástico. También vamos a utilizar las muestras. Vemos una muestra de suelo gravoso, de grava. Vemos otra muestra de arcilla, o limos, de arcilla, un suelo arcilloso. Y vemos lo que es prácticamente una muestra de arena, ¿no? Un suelo arenoso. Que también vamos a agregar una regla y agua colorante. ¿Y por qué agregamos agua colorante? A ver, jóvenes. Les hago una pregunta. ¿Por qué agregamos agua colorante? Porque cuando hacemos la muestra de este lado, si yo coloco esta parte del tubo, ya lo coloco de este lado, y voy a realizar una prueba de ascensión capilar, sabemos que el agua prácticamente es incoloro, ¿no? El agua no tiene olor, no tiene sabor, ¿ya? No tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. Eso sí, grábenselo bien, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de las muestras utilizan lo que es prácticamente un colorante. ¿Para qué? Para ver el nivel de capilaridad de jóvenes. Visualizando el nivel de capilaridad. Acá. Si la capilaridad es la ascensión del agua hacia la parte superior. Entonces, como sabemos que el agua no tiene color, no tiene sabor y no tiene olor, ¿cómo yo voy a poder hacer prácticamente mis mediciones y sacar mi T, mi tensión superficial del agua, y mi HC, mi altura de la capilaridad o de la ascensión del agua? Si de repente el agua que no visualizo muy bien, no mido muy bien cuánto es este HC. ¿Por qué? Porque el agua no tiene color. Entonces, agregando lo que es prácticamente un colorante, voy a ver prácticamente, lo voy a visualizar, entonces ya voy a tener prácticamente una lectura, ¿no? Una medida. Por eso es que agregan un colorante. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Entonces, seguimos. Vamos a ver principalmente, vamos a hacer una muestra en grava, luego en arcilla, y luego en lo que es prácticamente en arena. Vamos a los ensayos de ascensión por capilaridad en arcilla. Acá hay algo muy importante que les estaba comentando, jóvenes. Les estaba diciendo que es algo muy importante. La arcilla es un suelo que presenta limos, ¿ya? Pero, ojo, si el suelo es solamente arcilla,
entonces habrá un drenaje más rápido del agua. Significa que el agua va prácticamente a subir con mayor rapidez, lo que estábamos viendo al inicio. Ya, lo que estábamos viendo al inicio. Entonces, si esto es en el caso de que de repente solamente el suelo, bueno, presenta limos, ¿ya? Bueno, que solamente presente arcilla. Pero ¿qué pasaría si el suelo presenta limos de arcilla? Ya, si presenta limos, este impedirá el ingreso del agua que suba. Es por eso que la arcilla tiene poca ascensión capilar. Cuando tenemos prácticamente un suelo arcilloso y limoso, los limos van a hacer prácticamente la retención del agua. No va a haber mucha ascensión capilar. ¿Por qué? Porque los limos van a retener el agua. Entonces, hago mi muestra, ya tengo mi muestra, lo coloco con un colorante, miren, una bandeja en la parte que está con tubos, lo coloco, lógicamente la boca para la parte de abajo, y espero, con mi regla que tengo acá, voy a estar midiendo la capilaridad, el ascenso del agua hacia la parte, hacia la parte superior. Entonces, tomé mis tiempos, mis medidas, digo 5 minutos, subió 4 centímetros. Luego 15 minutos, subió 4.8 centímetros. Media hora o 30 minutos, subió 4.8 centímetros. Se mantiene. Y en 60 minutos, una hora, subió 5.3 centímetros. Ya no sube más. Entonces, anoto esos tiempos con esas medidas, lo estoy anotando, y voy prácticamente a hacer el cálculo, ¿no? Decimos, que el radio es igual a 2 coseno, 2 por la tensión nominal por el coseno de tita sobre i por la altura, ¿no? Sobre el peso. Entonces, la tensión nominal es 72.8, ¿ya? Y el peso específico es prácticamente el agua de que ha subido, es 1000 kilogramos por metro cúbico. El ángulo es 0 y el coseno es 1. Entonces tenemos prácticamente una altura de 5.3, lo que tenemos acá, la medición. Ya, menos 1.5 es igual a 3.8. Y acá hallamos prácticamente lo que es la ecuación ya. Reemplazamos prácticamente la ecuación, donde decimos radio 2 por la tensión del agua, que es 72.8, ya, por 1 sobre 10 a la... Acá tenemos que dominar el DINA, porque son conversiones, jóvenes, son conversiones. Y acá también prácticamente están empleando la ley también de lo que es del sistema de gravedad, el 9.81 ya newtons por 1 sobre 100 kilogramos por centímetro cuadrado por un metro cúbico. Acá sí hay que manejar bastante las unidades de conversiones. En este caso están trabajando con el sistema Pascal, si es que no me equivoco. Entonces, R es prácticamente el radio, que es, bueno, tenemos un resultado de 0.040 centímetros. Y sabemos que para hallar prácticamente el diámetro lo multiplicamos por 2, ¿no? Entonces el diámetro de poros de la arcilla es de 0.08 centímetros. ¿Ya? Entonces prácticamente ahí hallamos lo que es prácticamente el diámetro de los poros. Entonces decimos que tiene 0.08 centímetros. Entonces la ascensión que va a tener prácticamente mi arcilla con limos va a ser poca, porque no me excede lo que es prácticamente lo que es un diámetro de poros donde va a quedar prácticamente inundado, de repente va a ser prácticamente todo esta muestra de lo que es prácticamente agua, ¿no? Pero sí va a tener agua, ojo, no se está diciendo que no, sí va a tener agua, ya sí va a tener agua. Entonces, no va a ser saturado como prácticamente siempre presenta un suelo saturado que está cubierto de agua, ¿no?
Vamos a seguir con lo que es el ensayo de ascensión capilar en arena. Estamos viendo en arena. Igual, a 60 minutos. Es la misma ecuación, jóvenes, la misma ecuación. Acá tenemos que manejar el sistema de conversiones. Ya, tenemos que manejar, sabemos que hay varios tipos de sistemas de conversiones. El sistema de conversión MKS, el sistema de conversión Pascal, ya. Hay que saber manejar. ¿Qué decimos? Y si pusimos la muestra, pero lo que acá hay algo que lo diferencia de lo que es prácticamente el ensayo en el suelo limoso, arcilla. Decimos, en el caso de la arena, debido a la cantidad de espacios de poros que presenta es pequeña, tiene baja capacidad de retención de agua, ya que es un suelo muy permeable, perdón. Vimos en lo que es la permeabilidad en la clase pasada. Es por eso que el agua asciende de forma muy rápida. Ya, de forma muy rápida. Entonces, a los 5 minutos tuvo 4.63 centímetros de ascenso. Entonces, si nosotros vemos acá, a los 5 minutos tuvo 4 centímetros. Y acá me está presentando que tiene 4.6. A los 15, 6.2 centímetros. Vamos a ver acá a lo que es prácticamente 4.8 a los 15. A los 30 minutos tiene 7.4 centímetros y lo que es prácticamente 4.8. Miren cómo cuando pasó el tiempo de 15 a 30 ha subido más de la mitad. Acá subió más de la mitad, 7.4 y lo que tenía 4.8. ¿No? Y prácticamente 60 minutos o prácticamente una hora tiene 9.9 centímetros, en lo que en la anterior muestra tenía 5.8. Entonces, ahí prácticamente hay lo que es un ascenso muy grande comparado a lo que es prácticamente el ascenso por capilaridad en lo que es en el suelo limoso o arcilloso, ¿no? Entonces, ahí hay prácticamente, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, que prácticamente la capacidad de retención del agua ya que presenta la arena ya es pequeña, ya que es un suelo muy permeable. Es por eso que el agua prácticamente asciende de forma muy rápida. Utilizamos prácticamente la misma ecuación. El radio va a ser igual a 2 por la tensión, por el coseno de tita sobre el peso y sobre h, ¿no? Lo de la altura que se ha medido. ¿No? Acá están prácticamente dando los valores. Ya. Ya, jóvenes. Entonces, planteamos lo mismo. ¿Ya? Siempre vamos a optar por 1.5, el resultado. Siempre vamos a optar por este es un factor ya que viene incorporado. Este es un factor que viene incorporado, jóvenes. ¿Ya? Entonces, acá nos indica que el radio es de 0.020 centímetros, ¿ya? El radio, pero para colocar o para hallar prácticamente lo que es el diámetro, ¿no? Lo multiplicamos por 2 y nos da prácticamente un diámetro de poros, ¿ya? De 0.04. Entonces vemos prácticamente que acá los poros son pequeños, ya que acá nos salió 0.8, ¿no? 0.08 centímetros. Entonces, vemos prácticamente la diferencia que tenemos. La diferencia que tenemos en lo que es prácticamente el tema de lo que es en un suelo arcilloso arenoso, en lo que es prácticamente un suelo
ya, de arena, ¿no? Jóvenes, una consulta hasta ahí que tengan? A ver, jóvenes, dígame alguna consulta que tengan hasta ahí para poder aclararlas. A ver, ¿todo bien? Por ahí, a ver. A ver, Nima, Felices, Armas. Machari, ¿todo bien? ¿Alguna consulta que quisieran realizar antes de seguir? A ver, alguien habló al chat. Guevara dice, en nuestro caso, ¿cómo podrían hacer estudios de laboratorio? ¿Hay alguna manera, profesor? Su compañero Guevara, Yataco. A ver, ¿tienes audio, Guevara? Para que puedas habilitarlo, no hay ningún problema. A ver. A ver, puedes habilitar tu audio sin ningún problema, Guevara. Estoy en la calle, todavía un poco de bulla todavía, pero Ah, ya, no estoy escuchando bien. ya. A ver. A ver, Julio, Teodoro, Armas, ¿tienen alguna consulta que realizan Nima? Machari, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta que quieran realizar, jóvenes, antes de pasar al siguiente diapositiva? A ver. Ya, me estaba comentando su promoción, Guevara, que tienen un proyecto de investigación, ¿no? ¿Qué estudio que están haciendo? Sí, claro, tenemos que hacer un estudio de suelos, ya tenemos que realizar un estudio de suelos, ya tenemos que prácticamente complementar qué tema vamos a realizar. O sea, un estudio, un anteproyecto se realiza prácticamente viendo el tipo de obra. De repente, si es para lo que son obras viales, lo que son obras de carreteras, ¿no? Ahí tenemos que hacer prácticamente un estudio de suelos. Lógicamente que ya no va a ser conforme la clasificación SUB, sino como la clasificación ASHTO, ¿no? Si tenemos prácticamente una vivienda unifamiliar o multifamiliar, o ya sea prácticamente un tipo de confín de vivienda, sí, se tiene que hacer un ensayo, ¿ya? Un estudio de suelos mediante los puntos de exploración, como lo vimos, para posteriormente llevarlo al laboratorio, ¿no? Y que nos puedan entregar prácticamente lo que son nuestros límites de plasticidad, capacidad portante, que es lo que más nos importa, la capacidad portante, ¿ya? El estudio granulométrico, las curvas, el tipo de suelo, el HDF, el DF, perdón, el DF, que es prácticamente, ¿no? Nuestra altura desde el nivel de piso terminado hasta nuestro nivel de fondo de cimentación. También va a ser muy importante para poder diseñar nuestra cimentación. De ahí voy a poder diseñar lo que es prácticamente mis zapatas, si voy a utilizar una viga de cimentación o no voy a utilizar una viga de cimentación. Es muy importante también hacer ese tipo de estudios para hacer la estabilidad de mi estructura. Ya, a ver, nadie más, ¿no? Ya, nadie más. Vamos a seguir. A ver. A ver, jóvenes, vamos a ir al laboratorio, ya, vamos a ir al laboratorio de acá a 2 semanas. A ver, vamos a coordinar quiénes se encuentran acá en Lima y quiénes se encuentran en provincia. Creo que su compañera Machari con otro compañero más, no sé si creo que era Felices, se encontraban en provincia. Ya, pero vamos a ir al laboratorio, ya, estipulando lo que prácticamente son los sílabus o las semanas,
¿Ya? Entonces, jóvenes, quisieras decirles de que la entrada a los laboratorios siempre se realiza con sus EPPs, ya, con sus chalecos, con sus zapatos punta de acero. Es muy importante que tengan sus EPPs. Ahora, lo que es prácticamente implementar su mascarilla, doble mascarilla, muy importante, jóvenes, ¿ya? De esta semana a la otra vamos a realizar lo que es prácticamente una visita a un laboratorio. Ya estamos coordinando con el arquitecto para la semana que viene. ¿Ya, jóvenes? Quienes prácticamente están en provincia. A ver, Machari, ¿con quién más? ¿Tu otro compañero? A ver, por eso le digo, jóvenes, tienen que ponerse de acuerdo ustedes, ¿ya? Quienes trabajan, ya, hay que prácticamente tener un día específico, quienes trabajan y quienes prácticamente no trabajan. ¿Hay algún becado acá? ¿Hay algún becado? ¿Alguien tiene beca? ¿Beca continuidad o en cualquier otra modalidad? A ver. Claro, va a ser día de semana. Va a ser día de semana. Ya, a ver, voy a preguntar a cada uno. Nima, Carmen, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, Nima, ¿trabajas o qué presentas? Porque queremos prácticamente ir a lo que es el laboratorio para que ustedes puedan visualizar los ensayos que hemos visto en clase. Puedan ustedes prácticamente visualizarlo ya en lo que es prácticamente un laboratorio. Yo por el momento estoy de servicio activo como tropa reenganchada acá en Chorrillos. En Chorrillos. Nima está en Chorrillos como tropa reenganchada. ¿No puedes pedir permiso? Sí, normal, profe. Ya, muy bien. Entonces, Nima sí puede. A ver, felices ¿Hasta cuándo, Chubigiraico. profe? Sí, eso lo vamos a coordinar para que ustedes tengan todo el tiempo. Por eso estamos hablando hoy, para coordinar el día. A ver, felices. ¿Estás ahí, felices? ¿Tienes audio? Armas. A ver, hasta que su compañero me responda. Armas, Quispelaya. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Pues, si tienes tiempo, trabajas, te dificulta prácticamente el ensayo, porque jóvenes recuerden que el ensayo se cuenta como clase, y es muy importante que vayan a ensayar al laboratorio, porque prácticamente se cuenta como una asistencia de clase, ¿ya? A ver, Arma, sí, ¿cuál es tu situación? Ingeniero, mi situación es que yo me encuentro en provincia haciendo mis prácticas. Ya me faltan 2 semanas para acabar mis horas y yo actualmente vivo en Lima. Ya, entonces Armas, su compañero Armas se encuentra en provincia. Creo que tú con Machari creo que estaban en provincia, ¿no? Profesor, una pregunta. O sea, si yo no voy a hacer yo no voy a hacer la práctica en el laboratorio, como sería como, o sea, como sería como no estaría ingresando a clases. No. Ustedes están en provincia en este caso, ¿no? Están en provincia en este caso, Sí, coordinaríamos ese tema, Machari. Ya. Ingeniero, más o menos, ¿qué fecha se va a necesitar ir a aula al laboratorio, perdón? Ya, a ver, eso lo vamos a coordinar. Ahorita vamos a ver el tema también del tiempo. A ver, su compañero, Ingeniero, yo ya voy a estar acá en provincia un mes, ya voy a cumplir mis horas y con la misma voy a viajar para Lima. Ahí yo vivo. ya, a ver, Julio Jaimes. Profe, buenas tardes. Hola. Yo soy normal, profe. Yo sí Ya, normal puedo el día normal, profe, yo sí estoy disponible.
Ya, muy bien. Entonces su compañero Julio nos indica que él está disponible. Ya, él está disponible. Entonces, a ver, nos escribe su compañera Machari, dice que sea después del 23. Podría ser A por ver, fin de mes, entonces más o menos, profesor, cosa que podríamos tener la mayor cantidad de gente. a ver, fin de mes. Aproximadamente. Puede ser. A ver, vamos a ver su compañero, estaba su compañero Teodoro, creo que se fue. Ahí está, su compañero Teodoro. ¿Te encuentras ahí, Teodoro? Sí, profe. Ya, Teodoro, cuentas con tu situación, ¿cómo es? ¿Estable, crítica? No, yo estoy acá en Lima, profe. Sí, puedes acceder prácticamente para irnos al laboratorio. Sí, claro. Ya, muy bien, su compañero Teodoro no presenta problemas. Hasta ahí su compañero Teodoro, su compañero Jaimes también. Ya, la situación es su compañero Armas, ya, y su compañera Machari. Vargas creo que también no presenta ningún problema. Su compañero Nima Carmen, ¿te encuentras ahí, Nima? Nima, ¿estás Sí, ahí? profe. No hay ningún problema contigo, Nima. No, profe. Ya, muy bien. Su compañero Nima no tiene prácticamente ningún problema. Ya, su compañero Armas y su compañero Felices, no escucho su audio, creo que no tiene audio, su compañero Felices. Ingeniero, sí, normal, pero podría ser un fin de semana, ingeniero, ya que yo el lunes a sábado trabajo. O en todo caso, ¿cuál sería el horario, ¿no? que dispone? Claro, vamos a verlo. Vamos a ver el sílabus ahorita, ¿ya? A ver, su compañera Machari está triste, creo, pone una cara triste. ¿Qué pasó? Vamos a ver el sílabus. Ya, vamos a ver el sílabus, jóvenes. Vamos a verlo por acá, por acá, por acá. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla o lo comparto? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Y se ve. Entonces, miren, prácticamente en la semana que viene tenemos prácticamente lo que es la interpretación de resultados de los suelos según las regiones, características de suelos y capacidad. ¿Ya? Y la semana 7, la interpretación de los resultados del suelo según las regiones igual. Seguimos con lo mismo. Revisar los videos de clasificación de sub. ¿Ya? Y en la semana número 8, ya visualizar en el laboratorio de mecánica del suelo de los ensayos, ¿no? Visita el laboratorio de la UNI. Entonces, esta semana y la otra prácticamente tenemos lunes y viernes. Lunes y viernes. Ya, jóvenes. Fijemos la fecha. Fijemos la fecha ahora, ya, para poder ya hacer el informe y mandárselo al laboratorio, ya, al laboratorio de la UNI, para poder tener una respuesta. ...24, dice su compañera Machari, 24. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? Profe, los domingos también se puede hacer las prácticas. Los sábados. Bueno, sería sábado entonces. A ver, ¿qué opinan, jóvenes, ustedes? Su compañera Machari dice que el 24, está votando por el 24. No, profesor, si se puede hacer sábado es normal. Ya, a ver, ¿qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Qué Está bien, opinan? está bien, profe, porque algunos de mis compañeros, me imagino que trabajan, la mayoría, y está bien un día sábado, me imagino que ya van a estar libres también. Ya vamos a coordinar a ver si es que de repente
pueden los laboratorios el día sábado, en ese caso, a ver, si ya sábado 25 ya, en ese caso, jóvenes. Día sábado 25. A ver. Entonces, jóvenes, dígame, entonces, sábado 25. Vamos a coordinar si es que los laboratorios, su promoción Guevara dice que sí, que en ese tiempo él pide permiso, ya va a pedir permiso porque lo controlan, ya, entonces, jóvenes, voy a prácticamente a ver, allá el trabajo es. Entonces, jóvenes, vamos a ver si de repente el día 25, los días fines de semana, los sábados, vamos a ver prácticamente la respuesta, ¿no? Voy a coordinar con el arquitecto para enviar prácticamente el informe al laboratorio. ¿Ya, jóvenes? Para enviar el informe al laboratorio. Ya, entonces, jóvenes, vamos a seguir. Vamos a coordinar eso. Les voy a dar la respuesta, ¿ya? Vamos a ver lo que es el ensayo en grava. Vamos a ver lo que es el ensayo en grava. El ensayo de ascensión capilar en grava. A ver. Ya los comunico por el grupo, jóvenes. Ya los comunico por el grupo, ¿ya? Ya, entonces, yo creo que la mayoría están, yo creo que la mayoría pueden para esos días, ¿no? De acá a 2 semanas, ¿no? Ya. Entonces, decimos de que en el caso de la grava es un suelo que presenta una retención de agua pequeña, ya que los espacios de poros son muy grandes, como lo habíamos visto en el ejemplo, y esto hace que la capilaridad casi desaparezca, ¿no? Igual, en el mismo ensayo se realiza sus 60 minutos. En los 5 minutos, miren, jóvenes, tiene 3.2 centímetros, algo bajo. En los 15 tiene 4.8. A los 30 tiene 5.3 centímetros. Y a los 60 minutos tiene 6.5 centímetros, ¿no? Algo leve, algo bajo. Pero acá prácticamente el diámetro de poros, ya, si el radio es de 0.030 centímetros, el diámetro, ¿no? Por 2 sería prácticamente de 0.06 centímetros. Entonces, pues prácticamente es un poro regular grande, ¿no? Entonces no va a presentar prácticamente mucha capilaridad, va a hacer que desaparezca. ¿No? Entonces, eso es prácticamente, jóvenes, lo que es el ensayo de capilaridad. Ya, ojo, acá los ensayos de capilaridad, jóvenes, es extenso. Es muy extenso. Acá calculamos, bueno, en hidráulica se calcula eso. Se calcula, jóvenes. Si es bien cierto, vimos esta pequeña fórmula o esta pequeña introducción de lo que es prácticamente las fuerzas que intervienen en un sistema fluido capilar. Ya, pero prácticamente de esto se relaciona lo que es prácticamente la hidráulica, ¿no? De calcular prácticamente las fuerzas que intervienen en un ascenso. ¿Ya? De eso prácticamente. Pero esto es lo más esencial, jóvenes. Esto es lo más esencial para que ustedes puedan entender, ya puedan prácticamente tener en conocimiento prácticamente esta capilaridad que presenta lo que es prácticamente el suelo. ¿Ya? ¿Alguna consulta que quisieran realizar, jóvenes? ¿Algo que quisieran acotar? A ver. Enima, todo claro, felices. ¿Alguna consulta? A ver, jóvenes. ¿Ninguna, jóvenes? Armas, ¿alguna consulta que quisieras realizar? ¿Alguna duda, Guevara? Machari, ¿todo bien? ¿Todo bien por casa, Machari? Sí, profesor, todo bien. Ya, muy bien. Teodoro, ¿alguna consulta?
Sí, profe, entonces la fecha quedó para el sábado. Ah, ya, eso lo vamos a coordinar ya con lo que es prácticamente el informe que se va a elaborar, a lo que es prácticamente el informe para lo que es el laboratorio de la UNI, ¿ya? Y bueno, esperemos prácticamente de que sí se pueda realizar el día sábado. Si es que no, bueno, tendríamos que ver pues el día, ¿no? Conforme a su tiempo de ustedes. Yo creo que pasando esa fecha, ya creo que ya todos están libres. Ya veremos prácticamente porque es necesario que ustedes vayan a lo que es prácticamente un laboratorio para que lo visto en clase lo puedan aprender en lo que es prácticamente en campo, ¿no? Porque no se trata de lo que es prácticamente teoría, ¿no? Sino también tenemos que visualizar los ensayos en campo, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, dime, En ese caso, entonces sería o sábado 25 o un día de semana antes del 25. antes del 25. Antes. A ver, vamos primero a ver sobre el tema del 25, el sábado 25, vamos a ver. Pero de preferencia podría ser entre semana, podría ser antes de lo que es el 25. Ustedes son turno tarde, ¿no? Tarde, profesor. Ya son turno tarde, entonces si podría ser antes del 25, no sé, de repente sí, de repente no, a ver. Ya, eso lo vamos a coordinar voy a coordinar con el arquitecto, ya. Ya, jóvenes, ¿alguna consulta con el tema de lo que es prácticamente sus cursos de carrera? Me comentó que su compañero tenían problemas en lo que es el metrado, el docente estaba avanzando demasiado rápido. ¿Alguna inquietud que tengan? Podemos hacer un refuerzo en lo que es el metrado, ya para que ustedes puedan aprender, ya para que ustedes no se queden atrás y puedan seguir. ¿Ya? ¿Quiénes presentan dificultad en el metrado, jóvenes? No solamente el metrado, de repente algo que quisieran reforzar. Ingeniero, le comento, como la vez pasada como me llamó y le hice ¿no? un hincapié ¿no? sobre de investigación tecnológica del arquitecto Villanueva, ¿Ya? junto con el compañero Julio Jaimes y Vargas, fuimos a hacer una investigación allá en Asentamiento Humano, ¿no? En Villa Salvador. Y como que una parte, ¿no? Que los vecinos no nos toman en serio, ¿no? Porque no tenemos un carnet que nos identifique como estudiantes. Le comenté al general también, al director, y él dijo ¿Ya? que sí están habilitando, ¿no? Para poder sacar el carnet universitario. Pero yo llamé al técnico Rosales y me dice que no, por ahora todavía no están sacando el carnet, ¿no? Universitario. Ya que los vecinos nos piden, ¿no? Identificación, ¿no? A la hora que vamos a hacer esa investigación. ¿Van a realizar un proyecto en específico ahí? ¿Qué es lo que van a Lo realizar? que pasa es que queremos hacer, ¿no? Como, de acá más adelante, como si fuera una tesis, algo así, ¿no? Proyectarlo, ¿no? Porque Claro. ahí, claro, estamos viendo, ¿no? La necesidad de la gente ahí en ese asentamiento humano, que le falta pista, veredas, áreas verdes, muros de contenciones y todo eso, ¿no? Ya, a ver, ¿quiénes están más en ese curso? ¿Quiénes se encuentran con Solo proyectos? estamos tres nada más, ingeniero, Vargas y Julio Jaime. Ya, y sus demás compañeros también están en lo mismo, tienen grupos. Sí, ingeniero, me imagino que sí han formado sus grupos, ¿no? Ya. A ver. Vamos a dar una pequeña introducción, jóvenes, ¿ya? Muy aparte de eso, ustedes tienen que cerciorarse de estas cositas. Ya. Ustedes, donde van a realizar el proyecto de investigación, ustedes van a darle lo que es prácticamente, ustedes van a buscar un fundamento, ya un fundamento de investigación. Si es
con una asociación, ya, si es con una asociación es una entidad privada, para empezar, privada. Ya, cerciórese muy aparte de lo que están identificando y esa cosa, tienes que tener claro estas cosas. La asociación es una entidad privada, por lo tanto, se rige por sus dirigentes. Y esos dirigentes van a representar a un grupo de personas, ¿ya? Entonces, esos dirigentes tienen que estar inscritos, ¿ya? Inscritos como dirigentes en SUNAR. ¿Ya, jóvenes? No cualquiera es dirigente. Ya, tienen que estar inscritos en SUNAR actuales, o sea, de este año. El periodo de un dirigente es de 2 ya a 3 años. Si de repente ustedes hacen su proyecto de investigación con unos dirigentes que han caducado, van a tener problemas. Van a tener problemas. Tomen en cuenta eso. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Otra cosa. Se realiza a su trabajo de investigación una encuesta. Y en esa encuesta, ¿qué voy a poner? La encuesta va a tratar de dar una solución en primera instancia. Ya, en primera instancia. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa solución? ¿Qué voy a hacer con esta solución en primera instancia? Hago una encuesta. Disculpe que le corte. Cuando dice asociación privada, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que es un asentamiento humano, ¿no? Y como los dos dirigentes que han entrado son nuevos, recién tendrán 5 meses, como nos comentó, ¿no? Ellos sí se identificaron. Ya. Entonces, acá prácticamente hay una cosa. Si es una asociación, es algo privado, pero si es prácticamente, vamos a puntualizar acá. Un asentamiento humano de Villa Salvador. Si es un asentamiento humano, ellos tienen que estar, ya no tienen que estar inscritos en SUNAR, sino tienen que estar inscritos en la municipalidad. Ya, y eso, ¿qué requisitos son, no? Para que estén inscritos en la municipalidad, porque ellos nos dicen que no tienen título de propiedad. Ya ves. A ver, ellos en el asentamiento humano, vamos a ver, tienen que estar inscritos en la municipalidad, tienen que tener una habilitación urbana. Solo tienen posesión, nada más, constancia de posesión. Ya, una constancia de posesión que presentan casi todos, pero la habilitación urbana es por todo el asentamiento. Por todo el asentamiento humano. O sea, yo tengo prácticamente 30 hectáreas. Ya, vamos a ver, 30 hectáreas. Tengo 30 hectáreas. Entonces, esas 30 hectáreas que yo tengo, vienen un grupo de personas, forman un grupo de personas, esas 30 hectáreas, vienen un grupo de personas, vienen 30, vienen 40, vienen 100, 2000, 3000. Entonces, van a ocupar esas 30 hectáreas. Entonces, ya no prácticamente son hectáreas, sino se vuelve algo urbano, se vuelve un asentamiento humano, se vuelve prácticamente un pueblo joven, ya un pueblo menor. Entonces, al volverse pueblo menor, yo tengo que solicitar a la municipalidad su inscripción como asentamiento humano, como pueblo joven, como pueblo menor, ¿no? Entonces, un grupo de personas eligen prácticamente a sus representantes, ¿no? Porque no todos van a ir, pues, un bloque grande de gente, no. Entonces, ellos, ¿qué tienen que realizar? Realizar una habilitación urbana donde se reconozca prácticamente al asentamiento humano. El asentamiento humano, los pequeños granjeros, los pequeños amigos, ¿no? Tal, se le reconoce como habilitación urbana, ya que hay un grupo de personas viviendo ahí, por lo tanto, tienen que sanear su predio. Entonces, así prácticamente se tiene que estipular lo que es eso. Si es que ellos no presentan esta habilitación urbana, puede ser prácticamente que están de forma ilegal ahí. Ya, ilegal. Entonces, no están reconocidos, no tienen un reconocimiento. Ingeniero, le comento, mira, a la hora que fuimos a investigar, los dirigentes nos dieron los planos de lotización, ¿no? Del área y todo eso, el perímetro. Entonces, ya tienen planos, están aprobados esos planos. Sí, tienen el sello de la municipalidad. Entonces ya prácticamente tienen su habilitación, ya pues. Entonces, pero todavía no le dan como le digo, ¿no? El documento, ¿no? El título de propiedad. Entonces está en trámite. Pero ya prácticamente... Prácticamente que como que sí, ¿no?
Sí, pero igual, pero si la municipal le ha entregado eso, yo creo que sí está en trámite, porque el título es una cosa, Probablemente que le den el título de propiedad. sí, pero a lo largo va a demorar, porque hay varios factores que influyen ahí. Los dirigentes tienen que tener un libro de padrón de socios, donde ese libro de padrón de socios están prácticamente empadronados la mayoría de sus socios, ¿no? Por eso se le llama, ¿no? O de sus habitantes, ¿no? Eso ustedes tienen que pedirlo para que hagan su encuesta. ¿Cómo van a hacer prácticamente una investigación? De eso se trata, de investigar, ¿no? Por eso tienen que ustedes ir a la investigación. Tienen que ir con los dirigentes a pedir, mira, a ellos, los dirigentes también tienen que darle su copia de resolución donde ellos están prácticamente inscritos. Tienen que darle una copia de lo que ellos están inscritos, tienen que darle una copia de los planos. Pidan el padrón de socios, una copia. ¿El padrón de socios se llama, no, ingeniero? Sí, es el libro de padrón de socios o el libro de padrón de asociados. Entonces, haciendo eso, pidiendo todo eso, ustedes van prácticamente, elaboren una encuesta donde prácticamente le dan a los ciudadanos, van casa por casa diciendo, de ahí ustedes van a sacar, al azar van a sacar su muestra. Claro, ingeniero, eso es lo que pensamos hacer con Vargas y Julio, ¿no? Hacer un formato en Excel y sacarlo impreso y pasar, ¿no? Por manzanas, porque todo está organizado por manzanas, ¿no? Y claro, o sea, de ahí vas a sacar tu muestra y ¿cómo se llama prácticamente esa clase? Las probabilidades. Claro, así es. Sí, a las probabilidades tú vas a elegir prácticamente ya, tantas personas solicitan prácticamente un parque infantil o tantas personas necesitan un colegio, pues entonces de ahí comienza a ser lo que es prácticamente el proyecto. Ya se comienza el proyecto, los análisis, esto. Esos jóvenes prácticamente ya su tesis. Entonces, eso viene a ser como una tesis, ¿no, ingeniero? Claro, como una tesis. Entonces, yo prácticamente hice parecido así, pero prácticamente hice tipo así, me tocó así también una tesis. Pero no, ahí sí nosotros nos exigían bastante porque era prácticamente como un formato APA, con toda la de la ley. Y ahí sí nos hacían sufrir, pues. Pero así como ustedes van por buen camino, jóvenes. Y cualquier cosa, ya, ustedes tienen que decirle que es prácticamente un anteproyecto y que quieren trabajar con ellos. Claro, eso es lo que fuimos a hablar, ¿no? Con ellos y como que accedieron, ¿no? Pero nos pidieron identificación. Claro, en este caso pueden conversar con el arquitecto para que el arquitecto les haga prácticamente La carta de presentación. Sí, una carta presentación para que ustedes se presenten a ellos. ¿Ya? Sí, se presenten a ellos y ustedes ya pues puedan hacer. ¿Quién más está en su proyecto de investigación, jóvenes? ¿Quiénes más? ¿Solamente ustedes nada más? ¿Y el resto de sus compañeros? Ingeniero, y un decir, y ese proyecto, ¿cuántos pueden participar, no? Como que hay compañeros creo que todavía no han formado su grupo y como que va a faltar manos, ¿no? Bueno, yo lo hice prácticamente solito, ¿ah? Mi proyecto de investigación, bueno, el curso se llama prácticamente lo que es mi curso fue lo que era mi tesis, ¿no? Mi anteproyecto de tesis. Bueno, no sé, acá de repente lo pueden hacer de 3, de 4, creo que son 4 el mínimo, el máximo son 4, el mínimo son 2, creo, o 3. Porque viendo todo ese procedimiento como que va a faltar manos, ¿no? Va a faltar personal. Sí. Oye. Sí, ahí sí prácticamente, y más por el tiempo, si tú estás prácticamente en El Salvador, es bastante, pues. Estás por allá por... Bueno, a la vista, como yo tenía ahí un terreno, todo ese terreno es terreno no de relleno nada más, de desmonte, de escombros. Y ahí la gente aprovechó de meterse a invadir, pues. Claro, pero ya tienen prácticamente su planos por la... Sí, tienen 21 años, si no me equivoco. Sí, ya deben tener su habilitación. Me imagino que para que te den un plan de lotización tienen que tener una habilitación urbana.
Eso es de ley. Así es, sí. Porque ya tienes unos planos firmados por la municipalidad, ya tienes que tener una habilitación urbana. En esa parte Sedapal y Luz del Sur ya han invertido ahí ya. Ya tienen ya obra de saneamiento y alumbrado público, ¿no? Y todo eso. Y también hay gas, gas cálida también ha invertido ahí. Claro, o sea, ya es prácticamente para que se formalicen nada más, para que den el título. Sí. Entonces, jóvenes, cualquier cosa, ustedes prácticamente me coordinan, ¿no? O me escribes en esos temas, ¿no? Para que ustedes puedan realizar una encuesta, ya una encuesta para ustedes, para que puedan realizar. Hagan una encuesta, creo que tengo un formato, creo si no me acuerdo de una encuesta. Sería chévere, ingeniero, si tuviera el formato, cosa para ya no, o si en caso para implementar unas cositas más, ¿no? Y se les haga impreso un montón de hojas y pasar casa por casa. Voy a buscarlo, Feliz, de todas formas me hablas, ya, me hablas, voy a buscarlo porque lo tengo por Ya, ahí. ingeniero, está bien, yo lo escribo. Ya, ya jóvenes, ¿alguna consulta más? A ver, alguna consulta más, estudien, porque va a haber un cuestionario en la siguiente clase, estudien, no los quiero agarrar desprevenidos, ya, desde ya les digo, va a venir de las semanas que estamos viendo, ya, de la semana pasada, de la permeabilidad del suelo, va a hacer prácticamente todo en la plataforma, ya, voy a habilitar el cuestionario, ya voy a dar 20 minutos, un intento, la calificación va a ser sobre 20, ya jóvenes, estudien. Ya, ¿alguna consulta, jóvenes, antes de irnos? A ver. Armas, Nima, Julio, Teodoro, Machari. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? Ya, ninguna creo. Ya, jóvenes, entonces espero les haya servido de mucho esta pequeña exposición. Ya. Ya, jóvenes, voy a pasar lista a ver quiénes creo que se fueron. Antes de irnos. ¿Se encuentra el compañero Armas? Sí, ¿no? Armas. Presente, ingeniero, buenas noches. Felices. Sí, ¿no? Armas, Felices. Jaimes. Ingeniero, recién. Jaimes. Jaimes, ¿te encuentras ahí? Nima, Carmen. Nima. Presente, profe. Vargas. Solución Vargas se fue. Machari. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Guevara. Guevara. Y su compañero Teodoro. Presente, profe. Buenas noches. Ya, jóvenes. Buenas noches con todos. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Nos vemos la siguiente clase. Estudien. Nos vemos. Igualmente, profesor, cuídese. Hasta luego. Ya, muchas gracias.